En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre, con humildad, reconociendo que somos pecadores, pero también confiando en la misericordia divina, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que nos convirtamos y tengamos vida plena. Guardamos, por tanto, un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas. Tú eres el único Maestro. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres nuestro único Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres nuestra salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio.
pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miraban diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Decía Chesterton que en muchos casos el sentido común es el menos común de los sentidos. Y lo decía Chesterton porque muchas veces los cristianos nos comportamos como si no tuviéramos fe. Y cuando uno tiene fe, cuando uno cree en Dios, creador y todopoderoso, tiene que ser, así se lo dice su sentido común, consecuente con su fe. Si yo creo en Dios como aquel que me sacó de la nada, que me crea por amor, que me hace a su imagen y semejanza, en el colmo del amor me da el don de la libertad, para que no obre por obligación, sino por amor, y me acerque a Él no por miedo ni por interés, sino por gratitud y por amor. ¿Cómo vamos a tratar a Dios como un cualquiera? Uno de los problemas mayores para nuestra fe consiste en la arrogancia y soberbia de pensar que el ser humano es alguien que se puede oponer a Dios. Si Dios existe, una cosa sería que tú no creyeras, pero si tú crees que Dios existe, ¿qué te dice el sentido común? Sé consecuente con tu fe. Y si crees que Dios existe, ser consecuente con tu fe implica saber que Él es el creador y yo la criatura, que Él está por encima de mí porque me ha creado de la nada por amor y que por amor me ha salvado. Y por lo tanto, no puedo pretender entender siempre los planes de Dios. No puedo pretender que cuando los planes de Dios no casan con los míos, rebelarme contra Dios. Pero hay un acto más osado que ese, un acto más soberbio que ese, rebelarte contra el que te creó, que lo hizo por amor, porque te quiere. El cristiano que tiene fe en Dios debería vivir, como la Virgen María nos enseña, la virtud de la humildad. María, como nosotros, tampoco comprendió muchas cosas. Sin embargo, aceptó en su corazón todos esos momentos de oscuridad,
porque sabía, así se lo habían enseñado sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que Dios es el Señor y nosotros somos criaturas. Si Dios es el Señor, Dios tiene derechos y yo, por tanto, tengo deberes. Y no puedo pretender que Dios sea mi siervo, ni aquel que me explique las cosas. Habrá momentos donde entienda los planes de Dios y otras ocasiones donde misteriosamente no comprenda el porqué de las cosas. En esos momentos mi fe me dice, fíate de Dios. En esos momentos mi fe me dice, ¿pero tú quién eres? Yo soy criatura, elevada por misericordia divina a la condición de hijo adoptivo. Con más razón todavía me tendré que fiar de Dios. Por lo tanto, lo primero que el Evangelio de hoy nos enseña es a recordar que nosotros somos criatura creada por el Señor y por lo tanto tenemos deberes para con Él y Dios tiene derechos para con nosotros. Por lo tanto, yo no puedo pretender tratar a Dios como un igual, porque no lo es. Otra cosa distinta es que como hijo adoptivo tenga derecho a acercarme a Él para pedirle ayuda, para pedirle también, porque tengo inteligencia, que ilumine mi inteligencia para comprender. Pero cuando no pueda entender, porque mi inteligencia es limitada, ¿qué tengo que hacer? Asumir el misterio. Esto al diablo no le gusta. Esto de asumir el misterio es algo que con frecuencia él nos incita para que nos rebelemos contra Dios. Pero ¿cómo rebelarme contra el que es el Todopoderoso cuando yo soy mera criatura? ¿Es que tú te has llamado a ti mismo a la existencia? ¿Es que tú puedes crear algo? Los hombres transformamos, pero no creamos nada. Solo Dios crea de la nada. Nosotros simplemente transformamos ya algo que existe. Que sí, que con nuestros dones y talentos podemos crear obras de arte, ciertamente. Pero es Dios el que crea ex nihilo, es decir, el que llama a la existencia aquello que no existía. Nosotros no somos más que meras criaturas. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. Dios tiene derechos porque es el creador, tú tienes deberes porque eres la criatura. Y además has sido elevado a la condición de hijo adoptivo, por lo tanto, con más razón, tienes que ser agradecido y fiarte de tu Padre Dios, porque has sido agraciado sin mérito alguno, por pura misericordia y benevolencia divina. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos recuerda también que el diablo suele utilizar una artimaña para confundirnos. Y la artimaña que el diablo utiliza para confundirnos es que nos incita a pensar que Dios es competidor del ser humano. Dios no compite contigo. ¿Cómo va a competir contigo aquel que te creó porque te ama y que te salvó porque te quiere? Que envió a su Hijo al mundo y permitió que Él muriera por ti en la cruz. Dios no compite contigo, ni con los tuyos. Y por lo tanto, cuando Él ocupa ese primer lugar en tu corazón, eso no va en detrimento ni de tu mujer, ni de tus hijos, ni de tu esposo, ni de tus seres queridos, ni de ti mismo. Al contrario, cuando Dios está en el primer lugar de tu corazón, Él es el garante de la justicia. Él es el garante de que cuando te has equivocado pidas perdón. Él es el que garantiza que también seas más generoso con los demás. Pero cuando quitas a Dios de ese primer lugar de tu corazón, cuando entonces apartas al Señor de ese sitio, algo o alguien ocupará ese lugar y siempre irá en detrimento tuyo y de los que están a tu lado. Cuando nos embrutecemos, porque hemos quitado a Dios, que es el que apacigua nuestras pasiones, el que ilumina nuestra conciencia y nos da fuerza para amar, somos menos generosos, nos volvemos más egoístas. Dios no resta, Dios siempre suma. Y por lo tanto, el diablo te intenta hacer creer que cuando tú amas a Dios, estás amando menos a los demás. Y no es verdad. Cuando tú amas a Dios, entonces estás en la situación óptima para amar y respetar a los demás. Porque el Señor te pide que seas justo. Porque el Señor te pide que tengas misericordia y que perdones incluso a ese que no se lo merece, como Él ha hecho contigo. Y que pongas la otra mejilla y que seas generoso. Si Dios existe, entonces estamos seguros. Decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Es el final del ser humano,
el hombre se convierte, como decía Hobbes, en un lobo para el hombre. Pero estando el Señor en ese primer lugar de tu corazón, siendo en el centro del mismo, si rezas, si practicas los sacramentos, si intentas hacer su voluntad, el Señor siempre moverá tu corazón para que seas humilde y pidas perdón si te has equivocado, o para que seas más generoso y ayudes al que sufre y te necesita. Dios no resta, Dios siempre suma. Por lo tanto, no tengas miedo en darle a Dios el lugar que le corresponde, que no puede ser otro más que el primero, porque para eso es el Creador y Salvador de todos los hombres. En tercer lugar, dice Jesús que el que no cargue con su cruz no puede ser discípulo suyo. Dios te ha dado el don de la libertad. Es decir, no quiere que le sigas por obligación ni por miedo, sino por amor, por pleno convencimiento, porque te sientes agradecido ante tanto derroche de amor y de misericordia. Pero no tienes derecho a jugar con él. No puedes ser tibio. El cristiano no puede ser una persona tibia. Somos débiles, sí. Tropezamos y caemos. Quevedo decía, polvo soy, pero polvo enamorado. Pero no puedes ser tibio. No puedes pensar, no, yo vengo a la iglesia, le pido al Señor ayuda, pero después, cuando tengo que cargar con mi cruz, es decir, a lo mejor perdonar a alguien en el trabajo, o asumir la enfermedad y ofrecerla, o ser generoso y ayudar a una persona que me necesita, entonces digo, esto no me compensa. Vengo a pedir al Señor, sí, porque sé que soy hijo, pero no soy un buen hijo porque no vivo como el Padre me dice. No tengo derecho a hacer eso. Tengo derecho a no venir a misa, porque soy libre. Tengo derecho a decir al Señor, como el hijo pródigo, me marcho a malgastar mi herencia. Pero no tienes derecho a jugar con Dios. No tienes derecho a tomarle el pelo. Dios no se lo merece. Dios se merece que seamos hijos agradecidos, que cuando hemos caído pidamos perdón con humildad, que una y otra vez le digamos, Señor, ayúdame, te necesito, pero que de verdad nos tomemos en serio, que Dios nos ama y espera una respuesta, porque ama y siente y sufre cuando yo como hijo no me acerco a Él, cuando yo como hijo no me dejo cuidar, cuando yo como hijo soy un hijo díscolo, que en lugar de obedecer y dejarme guiar por mi Padre Dios, me rebelo contra Él. Por lo tanto, no pienses que Dios ha venido a aguarte la fiesta. Dios te creó para hacerte feliz. Dios te creó a su imagen y semejanza para que pudieras gozar de su amor. Y cuando hicimos un mal uso de nuestra libertad, nos elevó, gracias a Cristo su Hijo, a la condición de hijos adoptivos. ¡Qué derroche de amor, de misericordia y de benevolencia! Por lo tanto, responde. Responde como puedas. Unos darán el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Lo importante es que cada uno de nosotros responda al Señor en la medida de sus posibilidades. Polvo soy, Señor, decía Quevedo, pero polvo enamorado. ¿Podrán decir eso de cada uno de nosotros? Que somos débiles porque caemos, pero que estamos enamorados y por eso nos levantamos, rezamos, dejamos que Él cure y sane nuestras heridas y volvemos a nuestra casa, que es la iglesia. No tengas miedo a caer, ten miedo a no levantarte, ten miedo a ser tibio, porque dice Jesús que a los tibios el Señor los expulsa de su boca. Esperemos que no sea así con nosotros, que encuentre en nosotros el Señor la respuesta que desea, que no es otra que el amor y el agradecimiento. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, por la jerarquía, el Papa y los obispos, para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó de guiar a la Iglesia por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, sobre todo en Ucrania, en Gaza y en tantos otros lugares del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de la gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Pablo, Sandeni, Guillermo, Maruja, Dolores, Elena, Miguel y difuntos de las familias Herranz Yacer y Ruiz Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ante el anuncio del ángel Gabriel, María que responde: he aquí la sierva, la esclava del Señor, porque sus padres le habían enseñado que Dios es el Señor, el Todopoderoso, que Dios tiene derechos y nosotros deberes para con Dios. Por lo tanto, cuando no comprendas, no retes al Señor. Asume el misterio, Él es más grande que tú. Hay cosas que no podemos comprender porque somos finitos, limitados. Acude a rezar, lee, contempla, pide luz al Señor para entender y, sobre todo, pide al Señor fuerza para hacer su voluntad y no rebelarte contra Él. De nada sirve rebelarte contra aquel que es el camino que nos lleva a la vida. No ha venido a condenar, sino a dar vida y que la tengamos abundante. Con agradecimiento rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre la Virgen por nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Piedad nuestra y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, mostrarnos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima